préstamo lingüístico y dos ejemplos de cambio semántico, ¿listo? Entonces van a escoger uno de los que ustedes investigaron y me van a decir por qué es cambio semántico o por qué es préstamo lingüístico, ¿listo? ¿Quién quiere empezar? Yo, Dale, Camila. pues yo elegí el préstamo lingüístico basket, que en inglés eso significa, y si lo pasamos a español, significaría hasta ahora baloncesto. Básquet. Porque vemos el ejemplo que usted nos colocó, que croissant, pues del francés, pero ahora como así no se escribe como está aquí señalando croissant. Entonces yo coloqué eso. Muy bien, sí. Ese sirve, claramente proviene del inglés, ¿no? Básquet. Ok. Eh, bueno, un ejemplo de cambio semático, subida de precios. Ahora es términos económicos que se le dice reajuste. O sea, ahí dice claramente que subida de precios es cuando, bueno, vemos que a veces suben los precios de cada producto o bajan o se ahorra o se hace un reajuste, como dice en este ejemplo. Oh, pero recuerda que el cambio semántico es la misma palabra, pero cambia el significado. Por eso es la misma palabra, pero como conocemos subida de precios, nos conocemos que se sube todo. Pero el significado que dice acá ahora es términos económicos y que le dice reajuste. Pero ¿cuáles son los dos significados? O sea, ¿cuál es el significado que se le daba antes y cuál es el significado que se le da ahora? Bueno, el significado de antes, de subida de precio, Ujú. es... Espera, es que no la investigué esa. Yo investigué la de ahora. Pues yo creo, profe, por mi concepto, sin Ujú. investigar. Yo creo que la subida de precio, pues, antiguamente se decía que se subía mucho los productos o que, o que no se ahorraba mucho porque compraban cada rato esos productos. No, ahí te me estás confundiendo. Cuando hablamos de cambio semántico es la misma palabra, prácticamente no cambia nada en la escritura, sigue siendo la misma palabra, pero digamos que antes se le daba un significado y hoy en día tiene otro significado. ¿Listo? No sé, yo creo que tú ahí nombraste una palabra que es como reajuste, ¿no? Entonces, Ujú. no sé si de pronto podríamos verlo de este punto, ustedes me dicen si sí o si definitivamente no. De pronto antes tendría que ver un poco con lo económico, ¿cierto? Con, no sé, cuentas financieras y demás. Y hoy en día de pronto la palabra reajuste podría tener un significado como con la solución de un problema. Entonces, no sé, un reajuste de cuentas. Entonces, de pronto dos personas van a, no sé, pelearse o van a arreglar alguna diferencia o algún problema que tengan. No sé, podría ser. ¿Qué les Sí, parece? O definitivamente no. no, sí. Ok, listo. Ojo ahí, no traten como de no confundirse tanto, pero bueno, Camila, lo hiciste bien. Yo sigo. Yo, Dale, profe, Katherine. Yo no les gané. Voy después de profe, Catherine. no, yo voy después de Catherine, yo dije al mismo Tranquila, tiempo que sin Catherine. pelear. No, Profe, qué pena, voy después de Catherine. no, yo voy después de Catherine, lo Bueno, siento. ya, Katherine, te escucho. Profe, dame un segundo, por favor. Bueno, Va pasando. Bueno, el primero es stalkear, un extranjerismo adoptado. La palabra stalkear es inglesa y es stalk, que significa seguir o acosar, y se ha modificado para responder en la forma de los indefinidos del castellano. muy bien. ¿Pero eso es préstamo lingüístico o cambio semántico? Es un préstamo. Muy bien, es un préstamo. ¿Y el segundo ejemplo? Prensa. Antes significaba algo de comprimir entre dos cosas y ahora significa como lo de las revistas, el periódico y todo eso. Ok, muy bien, Katherine. Listo. Bueno, ¿Quién seguía? Yo, Dale, Iván.
Bueno, de préstamo lingüístico es hora feliz, que es traducido happy hour. Se refiere a un periodo del día donde, digamos, un local, pues, es como que hace las rebajas y pues eso más que todo se ve en los descuentos de bebidas para los bares. Ah, eso Y me de hace muy bien. cambio, y de cambio semántico es azafata, que antes significaba la bandera o canasta, Ujú. donde se transportaban los objetos y ahora es el oficio pues de las personas que ayudan en los aviones y atienden al público. Listo, Ani, muy bien. Muy bien. Y Profe, ¿sí leíste lo que te escribí? sí, cariño, pero es que a mí no me ha llegado excusa por parte del profe Juan Carlos. Bueno, vale, Vale. Si quieres, envíamelos por chat. ¿Listo? vale. Para yo tenerlos en cuenta. ¿Quién sigue? Yo, profe. Dale, Angélica. No. Profe, en préstamo lingüístico, yo la verdad no encontré nada. Como te dije, pues a mí me pareció algo y todo raro. Pues no sabía qué poner la verdad. Mm, Pero pues en el cambio semático, digamos que sí encontré algo. Antes se le decía a la azafata criada al servicio de la reina. Y ahora a la azafata se le llama auxiliar de vuelo o atención de pasajeros en un avión. ok, ¿tienes otro ejemplo? No, profe, solamente encontré eso. Bueno, pero recuerda que eran dos ejemplos de cada uno. ¿Listo? Ah, está bien, profe. ¿Listo? ¿Quién sigue? Yo, profe, Dale, Cristian. en cambio semántico escogí chale. Dice que es extranjerismo adoptado del francés chalet, que se refiere a viviendas familiares que tienen un jardín adyacente o que lo rodea, pero que no tiene patio interno. Y de la, ¿cómo es? Préstamo lingüístico era. Ajá. Yo escogí pastor, profe, que antes era aquel que organizaba las ovejas y ahora significa ¿cómo? A torear un momento dado, profe. O digamos que hoy en día también pastor puede significar, o bueno, tiene que ver con la iglesia, ¿no? Profe, es que Pero hay te me dos, confundiste, había dos, sí, profe, es que yo noté dos pastores. No, pero no hablo de esa confusión, sino hablo de que para préstamo lingüístico hiciste el cambio semántico y para cambio semántico hiciste el préstamo lingüístico. En préstamo ¿Cómo? lingüístico está la palabra pastor. Perdón, está la primera que dijiste. O sea, te Chale. confundiste de término. No sé si me hago entender. O sea, en cambio semántico es la palabra pastor, porque es la que ha cambiado con el tiempo. No entendí, profe. Vuelve y dime el ejemplo que pusiste para préstamo lingüístico. Chale, que es del extranjerismo adaptado del francés chalet y que se refiere a viviendas familiares que tienen un jardín adyacente o que lo rodea, pero que no tienen patio interno. Ese es el préstamo lingüístico, porque proviene de otra cultura, de otra lengua. Ah, o sea que cambié los... Sí, cambiaste los Ah, conceptos, ¿listo? Ese es el préstamo bueno, profe. lingüístico porque nosotros lo hemos adoptado, claramente, pues viene de otra lengua, ¿listo? Ese sería el préstamo lingüístico. Y en el cambio semántico, claramente sería la palabra, o bueno, la que tú habías dicho de pastor, ¿listo? Sí, señora. Ok. ¿Quién sigue? Yo, Dale. Yo voy después. en cambio semántico, ¿qué es? Ujú. Eh, Escogí antro, que un antro es una cueva, caverna o gruta, y ese es un significado que sigue vigente desde al menos el siglo XVIII. Y, y pues dice que ahora antro es como una discoteca. Sí, es como una discoteca. Ok, sí, eh, tiene que ver. y ¿cómo es que se llama el otro? Préstamo lingüístico. Ujú. Escogí telón de hierro,
es la traducción de Iron Curtain. Se refiere a una barrera política e ideológica. Era una expresión que se utilizaba durante la Guerra Fría. Ok, digamos que hoy en día no se utiliza mucho, pero sí provenía de otra lengua. Muy bien, Sebastián, ¿quién sigue? Yo, profe, Dale. pues yo escogí coche. Antes se le llamaba carruaje, pero ahora lo llamamos coche moderno. Escogí, eso es, ¿Pero eso es cambio semántico o préstamo? no, cambio semático. Ok, bien. Y digo la segunda, hice dos, pero, ¿Y de préstamo lingüístico? pero también hice prensa. Dale. ¿Solo prensas? No, o sea, de cambio semático hice la de coche y prensa. Ok, ya dijiste una. Entonces ahora el ejemplo de préstamo lingüístico. Es, eh, es que creo que se dice, no, profe, espera, que lo estoy buscando en mi cuaderno. Ok. Si quiere vaya avanzando, profe. No, necesito que me digas la tarea porque yo creo que ahí la tienes, obviamente. ¿O no la hiciste? No, sí, sí, sí. Dale pues. Ah, ya. Es de aparcar, que del extranjero adaptado, que significa parking, que significa, o sea, sí, parquear. Parquear. ¿De dónde viene? De, del extranjero adaptado, del término parking, Parking. Ok. ¿Y de qué idioma? inglés. Muy bien, del inglés. Listo, Santiago. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, profe. Dale. Profe, pero es que Escojo yo, cambio profe. semántico, ya me dijeron las dos que yo tengo. Nómbralas. Es coche y azafata. Ok, ¿qué tienes en préstamo lingüístico? Pues no sé si quedó bien. Te escucho. Arabismo, procedentes de la lengua del pueblo árabe. No. Profe, ¿Cómo así? ¿Arabismo? es que eso fue lo que me salió. Arabismo, pero ¿cuál es? O bueno, ¿de dónde viene? Profe, yo no sé, yo averigüé y eso fue lo que me salió. No, esa palabra no nos sirve. Listo. Ok, vale. Y, y germanismo tampoco. No, tampoco. No, digamos que tú tienes que, es una palabra que utilicemos mucho nosotros, pero que provenga de otro idioma. Entonces, por ejemplo, como tú lo puedes ver en la guía, la palabra croissant viene del francés, pues claramente, y nosotros la hemos adaptado a nuestro idioma y le llamamos croissant, o croissant. Y la champaña también obviamente viene del francés y se pronuncia, bueno, champán, creo que se pronuncia, ¿listo? Entonces son palabras de otro idioma, pero que nosotros hemos adaptado al de nosotros, ¿listo? Y pues que claramente no tienen como un significado muy parecido, ¿listo? Ah, ¿Quién sí? entonces, dejo así. Sí, ninguna de las dos, no, ninguna de las dos no sirve, ¿listo? Pero bueno, no te preocupes. ¿Quién sigue? Yo, profe, yo, Dale, pues Oscar. rápido, por favor, porque se nos va a acabar el tiempo. Eh, yo busqué una y era uso figurado, que es, entre comillas, una rabia. Nacido de signo de enfermedad de algunos animales que han pasado sufrimiento. También se le puede decir enfado o enojado. ¿Eso es cambio semántico o es préstamo lingüístico?
Eso es semático, profe. Cambio semántico, sí. Entonces la palabra rabia puede significar, bueno, el animal cuando está enfermo, ¿cierto? O pues cuando nosotros tenemos mal genio. Sí, podría servir. ¿Qué tienes como préstamo lingüístico? Señora, ¿Qué tienes como préstamo lingüístico? Oscar. ¿Qué pasó con Oscar? No sé, profe. Oscar. Bueno, ¿Cómo ¿quién se sigue? salió? Yo, profe. Dale, Cristian. Después voy yo, profe. Pues en préstamo lingüístico cogí béisbol, que viene de bat se bat o pelota base. Es un juego que se termina de dos grupos de 9 jugadores, que es muy popular en Estados Unidos. Ok. Y en cambio semántico escogí bizarro, que antes que se decía que era algo extraño o fuera de lo común que se veía al día. Pero fue pasando los años que antes decía que era bizarro, era una persona generosa, que era una persona alentada de la enfermedad, gallardo, no sé qué es eso, profe, eh, lleno de noble espíritu, lozanía y valor, Ok. Gallardo es como un hombre elegante, como un hombre que tiene modales. que tiene glamour. Ajá, sí. Listo, Cristian, muy bien. Los 2 minutos están excelentes. yo, profe. Dale, pues. Ahora sí es que se desconectó el audio. Ujú. Dale, pues. Profe, gol. Ajá, totalmente. ¿Por qué? Gol gol de partido y gol de los que venden en la tienda que son de chocolate. Sí, pero estamos, no, ya pasamos ahí, pero estamos hablando de préstamo lingüístico. Pensé que habías dicho gol. Pero ese sí no sé de qué idioma viene, profe. Dime y ahí miramos a ver de cuál podría venir. El de español. Oscar, Señora, ¿cuál es la palabra? gol. Gol con L. Sí, profe. ¿Y de qué idioma viene? ¿O de dónde viene esa palabra? No sé, profe, es que no sé Algo si que debería viene en aparecer español. aquí en la página. Por eso Entonces yo les busco digo, otra, profe. no es solo averiguar la palabra, sino de dónde viene, porque es un préstamo lingüístico. No, déjalo así, Oscar. ¿Quién sigue? Yo, profe. Yo, profe. Sí. Profe, que escogí en cambio semántico ruina. a- antes era ruina, ahora es bancarrota o quiebra. Ok. Y la otra, pues, era rabia, pero Oscar ya la dijo. Entonces, Ujú. pues la digo, profe. No, no, no. Claro que la mía es Bueno, más simple. quiero saber qué significados tiene. Pues decía, antes enfermedad de los animales, ahora enojo o enfado. Ok, listo. Como préstamo lingüístico que tienes. Elegí engullen de el
del latín y que hace referencia a comer en exceso. Ujú. Ok, Y el otro escogí mayorazgo, que que es del latín major, que es grande. como mayor, hoy en día es mayor, listo. Sí, ambas nos sirven. Listo, Eduardo. ¿Quién sigue? Yo, profe. Dale, Profe, pero yo no estuve en la clase pasada, no sé si me digan que bien. dinos a ver qué tal. En cambio semántico escogí álgido, que significa como un momento más caliente o más que como con más acción en una pelea. Y antes, que era como que hiela, que hacía frío. Hacía mucho frío. Ok, sí, como préstamo. Escogí holding, que significa en inglés sostener. ¿Y cuál es la palabra que hemos adoptado al español? Pues me imagino que dice, la palabra holding se utiliza en español y muchos otros idiomas para referirse a las sociedades comerciales que administran las propiedades de otras compañías. Ok, entonces ahí tienes holding en inglés, significa como sostener algo y digamos que en el español se refiere como a las ¿Hold? empresas, dijiste, Sí, profe. en lo comercial. Bueno, pues no lo había escuchado, pero de pronto en el gremio comercial sí se usa. Ok, listo, Juan Pablo. ¿Quién sigue? Yo, profe. Dale, Alejandro. Eh, la primera es ojo de aguja, Ujú. que, que en otros casos significa como cabeza de alfiler. Ojo de aguja. ¿Pero es préstamo o es No, profe, no es préstamo. Esa es la cambio semántico? ¿Cuáles son los dos significados? ¿Me los puedes repetir? ojo de aguja y cabeza de alfiler. Pero, ¿cuáles son? O sea, ahí me estás nombrando palabras, pero yo necesito saber los significados. O sea, recuerda que es la misma palabra y tiene varios significados. Ah, espérate que yo anoté como un poquito acá. Bueno. Onyx, ya anoté los ejemplos que me diste de Juan Felipe. ¿Listo? Ya me llegó la excusa por parte del profe, entonces de igual manera ahí se le pone la notita. ¿Listo? Vale, profe. Gracias, Onyx. Alejandro, por favor, se nos está acabando el tiempo. Pues sí, profe, ojo de aguja se utiliza acá como la parte de arriba de una aguja. Y en otros países se llama como cabeza de alfiler. O sea, ¿ese es un préstamo o es un cambio? Un cambio semántico. Mm, bueno, podría ser. ¿Y en préstamo qué averiguaste? No sé si ya la habrían dicho, pero yo busqué Chali. ¿Ya la dijeron, profe? Chali, creo que esa la tenía Cris.